Debemos recomendar en la parte correspondiente al módulo 2, que son los transformadores. El primer problema es el que muestra esta figura 1, que no es más que un circuito magnético, es una estructura que tiene dos arrollados. El primer arrollado, observe usted, que abraza, si lo viéramos desde arriba, este arrollado lleva sentido contrario a las agujas del reloj. Si colocamos los dedos de nuestra mano derecha en el sentido de la corriente y en la forma en que está arrollada, el pulgar nos dice que el flujo va hacia arriba. Por el contrario, este que está aquí, observe que la corriente primero está entrando a lo arrollado, no como también está entrando, pero está entrando de esta manera. Si lo vemos desde arriba, veríamos que el arrollado está hecho en sentido de las agujas del reloj. Si colocamos la mano derecha en este sentido, el flujo iría hacia abajo. Eso quiere decir que ambos flujos se están sumando. Eso es muy importante, que hay que tomarlo en cuenta. Es una de las primeras cosas que hay que tomarlo en cuenta. Lo otro que hay que tomar muy en cuenta es que el material es, de acuerdo al enunciado, es acero, ¿no? La curva es acero, ¿no? Y no tiene reluctancia, porque no tiene gap, lo que se llama gap, que son entre hierros. En este caso es un material sólido. Y el flujo, es conveniente suponer que él viaja a una longitud promedio, que es muy fácil de determinar, porque observen que de aquí hasta aquí hay 50 centímetros. Si tomamos 7,5 hacia acá y 7,5 hacia acá, estaríamos en la longitud promedio de esta primera estructura de arriba, que son los 15 centímetros. Entonces realmente tenemos 65 por todos lados, ¿no? Porque serían 50 más 15. Y esa sería la longitud promedio. Entonces, dada esa circunstancia, nosotros lo podemos imaginar un circuito que tiene estas características. Tiene una fuerza magnetomotriz con un flujo que apunta hacia arriba, y aquí una fuerza magnetomotriz con un flujo que apunta hacia abajo. Y la reluctancia total, que es la que tendría que ver con el promedio. Normalmente, los materiales se especifican en función de gráficos, porque la permeabilidad relativa varía dependiendo del punto de operación. Esta curva tiene que ver es la densidad de flujo, B, que viene expresado en Tesla, y aquí la intensidad de magnetismo, la fuerza magnetomotriz, que es medida en amperes-vuelta. Entonces, da esta figura, lo que nosotros tenemos es que calcular la H para poder entrar en ella y calcular B, que fue lo que se hizo aquí como primera parte, ¿no? El número de vueltas por I1 más el número de vueltas por I2, esa es la fuerza magnetomotriz total, porque es como si usted estuviera conectada a estas dos baterías en serie. Eso da 425. Si usted divide ahora esa fuerza magnetomotriz entre la longitud promedio, que es 2,6 metros, pues evidentemente le da la H. Una vez que usted tiene la H, entra aquí en esta figura, sube 163, porque es amperes vuelta sobre metro, y le da que B vale 0,15 Tesla. Una vez que usted conoce el Tesla, que es B, usted puede, esta es la sección transversal que atraviesa el flujo, que es 0,15 por 0,15, y ya tiene el flujo total. Conocido el flujo total, pues estas son ecuaciones, lo que estamos exponiendo simplemente las ecuaciones. Dividimos la fuerza magnetomotriz nuevamente, pero ahora entre el flujo total, y nos da la reluctancia. La reluctancia es función de la fuerza magnetomotriz, de la permeabilidad relativa, de la permeabilidad del vacío y de la sección transversal. Y ahí sale el 714
que como ustedes recuerden es la permeabilidad relativa, que es un número absoluto porque es la relación de la permeabilidad del material entre la permeabilidad del vacío. Lo he dicho rápido porque creo que este fue el único problema que pudimos resolver en la clase esa un poco traumática que tuvimos el pasado martes. El segundo problema simplemente es que entendamos la importancia de los circuitos equivalentes de los transformadores, puesto que los circuitos equivalentes nos permiten predecir el comportamiento de un transformador bajo ciertas situaciones de operación, que generalmente son la regulación y su eficiencia. Aquí lo único nuevo, digamos nuevo en el sentido de que no es lo tradicional, es que tanto las tensiones del secundario como las tensiones como las corrientes del secundario están dadas en función del tiempo. Recuerden que eso no es ningún problema. Una vez que nosotros tengamos esto en el tiempo, lo único que hacemos es que lo pasamos a fasores. Pasar a fasores, por ejemplo, este voltaje es dividir esto entre raíz de 2 y tomar en cuenta el desfasaje, que para el caso concreto de este voltaje, que es el voltaje en el secundario, es 0. Igual manera para la corriente. Para la corriente es simplemente dividir esto entre raíz de 2 y colocar el desfasaje, que en este caso es un desfasaje negativo. Adicionalmente a eso nos dan la relación de transformación, que es de 0,25 por cada 50 vueltas que tiene el primario, hay 200 vueltas en el secundario. Bien, entonces lo interesante aquí es que tomen en cuenta estos valores y qué significa cada uno de ellos, que es lo importante de todo esto. Esta RC que está aquí simula las pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas. Son esas pérdidas, lo que se llama las pérdidas en el núcleo. Este señor que está aquí representa el flujo mutuo, es aquel flujo que no se pierde, es el flujo que atraviesa tanto al primario como al secundario. Esta resistencia es la resistencia de los arrollados, tanto del primario como del secundario, por cuanto esta resistencia ha sido referida al primario. Fíjense ustedes que al decir esto tenemos la resistencia del primario más A cuadrado, que es la relación de transformación, por la resistencia del secundario. Esta es la sumatoria de traernos, repito, lo que estaba en el primario más lo que no trajimos en el secundario. Y aquí está lo demás, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, que tenemos claro eso, podemos determinar tanto la corriente en el primario del transformador como su regulación y la eficiencia, y así como la potencia compleja de entrada, porque estos parámetros vienen dados en función de las características de este transformador. Entonces aquí está el dibujito que para facilitar la situación, nuevamente aquí se repitió, no tiene nada especial. Fíjense ustedes lo siguiente, la corriente de primario del transformador se refiere a esta corriente que está aquí. La regulación y la eficiencia se refieren a la regulación, es a qué valor tengo que poner esto para garantizar aquí la tensión que está pagando el usuario. Los transformadores tienen que tener regulaciones muy bajas, eso es importantísimo. Y la eficiencia es cuánta pérdida hace dar servicio a una determinada carga. Las eficiencias se caracterizan porque idealmente deberían de ser del 100%, así como las regulaciones deben ser de 0%, porque se expresan en términos de porcentaje. Y la potencia compleja es simplemente el voltaje del primario por el conjugado de la corriente del primario, porque nos están pidiendo la potencia compleja de entrada.
Entonces ya tenemos prácticamente todo, lo único que tenemos es que pasar eso a fasores, que es lo que se hizo en esta primera parte, ¿no? El voltaje S es esto, dividido entre raíz de 2 con un ángulo de 0, que da esto, la corriente I sub S, que es dividir entre 2 con su respectivo desfasaje, que viene expresado en amperes. Evidentemente, la tensión en el secundario referida al primario es A por B sub S y la corriente es I sub S sobre A. Recuerden que esta cuentica siempre es importante memorizarla, es muy fácil. Donde las tensiones son muy altas, las corrientes son muy bajas. ¿Por qué? Porque el producto de B por I tiene que mantenerse constante o aproximadamente constante, por cuanto los transformadores no amplifican ni disminuyen la potencia, sino que la potencia de entrada tiene que ser muy cercana a la potencia de salida más sus respectivas pérdidas. Bueno, entonces este voltaje en el primario es, vamos a un momentico aquí para que usted se ubique, este es AB sub S. Entonces ya yo, por ejemplo, sé que aquí la tensión tiene que tener un valor específico, es el que está pagando el usuario. Entonces esta tensión más esta caída, perdón, esta tensión es igual a esta caída, que es esto por I sub S sobre A, más AB sub S. De ahí fue que salió esta expresión. ¿Sí? Y entonces es muy fácil porque da 20 con un ángulo de menos 36,86. Perdón, da 50, estamos aquí, a AB sub S, y la corriente es I sub S sobre A. Entonces aquí podemos calcular B sub P, que es 53,6 con 3,2 voltios. Esta es la ecuación. Esto tiene que valer siempre 50 porque es lo que nos está pagando el usuario. Y aquí es las pérdidas que se originan por la corriente que tiene que circular para darle energía a ese secundario. Y esta corriente es la corriente de las pérdidas en el núcleo más las pérdidas del flujo mutuo, que es simplemente dividir esto entre las impedancias, que aquí están trabajadas como que si fueran admitancias. Y de ahí sale el I sub P. Y entonces la regulación es voltaje del primario menos el voltaje del secundario sobre el secundario a plena carga, que es la regulación de trabajo. Y fíjense ustedes que da 7,2, tiene que dar muy bajo. La potencia de entrada es facilísimo porque el voltaje del primario por el conjugado de la corriente del primario, que ya es un dato conocido. Este señor es simplemente agarrar el mismo módulo y cambiarle el signo al ángulo. Y de ahí es que sale la potencia, que esta primera parte, que es la potencia real en vatios, y esta segunda parte, que es la potencia reactiva. La potencia de salida es prácticamente lo mismo, está calculado por otra forma, que es el voltaje del secundario por la corriente del secundario por el factor de potencia. ¿Sí? Entonces el rendimiento siempre será la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100. Aquí no se hizo en función de las pérdidas, sino como conocíamos las potencias, se hizo eso. Y entonces fíjense ustedes que es una eficiencia muy alta, es del orden de 93,4%.